Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio de San Lucas. Interrumpimos un poco el Evangelio de Marcos para leer el Evangelio de Lucas por la fiesta de San Felipe. Recuerden que aquí en nuestro México es una solemnidad, sobre todo en la Ciudad de México es una solemnidad, pero nosotros también la tomamos. Es el festejar a nuestro primer mártir mexicano. Dice así, es tomado de Lucas, del capítulo 9, del versículo 23 al 26. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Haciendo referencia a este martirio de San Felipe de Jesús, tendríamos nosotros también que aprender cómo se es mártir, no solamente con una bala en el corazón o con una flecha o a pedradas, como sea que hayan sido nuestros hermanos mártires, sino también hay otras formas de martirio. Y esto es cuando nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Desde ahí empieza una parte de nuestro martirio. El Señor nos invita a buscarle, el Señor nos invita a acompañarle, pero nos pone ese requisito, que tome su cruz de cada día y me siga, que no se busque a sí mismo. Fíjense que una de las cosas que me llama la atención de San Felipe de Jesús en su historia es que llega una tormenta y los arroja precisamente al lugar donde está la persecución. Y es ahí donde él da testimonio de que Jesús es su Señor, de que hacia donde lo mande el Señor, ahí va a estar. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es esa. La barca de ustedes, si la dejáramos que el Señor la guiara. Miren, el día de hoy la ha arrojado ahí frente al vecino, ese incómodo que hace mucho tiempo que no le hablas. Quizá la barca, por casualidad, vamos, entre comillas, ha llegado a acercarse ahí a tu suegra que hace mucho tiempo que no le diriges la palabra. Si nosotros nos negáramos a nosotros mismos, a nuestros orgullos, si nosotros dejáramos de ser tan cuidadosos en nuestra dignidad, según nosotros, nos daríamos cuenta de que el Señor ha dirigido nuestra barca para que ahí demos testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es este martirio a sí mismo, al ego de uno mismo, para entonces en la humildad acercarnos a la persona y perdonarla o pedirle perdón. Si tú te dieras cuenta y dejaras de mirarte a ti mismo, te darías cuenta que la barca muchas veces la ha arrojado a las orillas de la otra persona, y es esa persona que no quisieras que estar a sus orillas. Sin embargo, ahí está el Señor dirigiéndote. Si Jesús fuera nuestro Señor, nos daríamos cuenta de que algo quiere que hagamos con esa persona. Y no solamente con las personas que nos caen mal, sino con las personas que nos vamos a encontrar día con día. Si Jesús es nuestro Señor y nos negamos a nosotros mismos, dejamos de pensar en nuestra propia comodidad, nos daríamos cuenta de que Él nos arroja ahí justo donde tenemos que hacer el bien o tenemos que dar testimonio de Jesús. Si pensáramos en esta forma, entonces, miren, daríamos testimonio del Señor en todas partes, con cualquier persona, en cualquier circunstancia, porque diríamos, es aquí donde Dios quiere que hable de Él. No se les olvide que la promesa es esa. Si tú presumes a Jesús, voy a decirlo así, si tú hablas de Jesús en cualquier momento, Jesús también hablará de ti en cualquier momento. Así es que este día, pues, adoptando esta forma del martirio de San Felipe de Jesús, pues vamos a vivir así la vida. ¿Hacia dónde te ha arrojado el día de hoy el Señor? Y así todo el día, en cada momento piensa, esto es lo que quiere Dios, y ahí da testimonio de Jesús
aun cuando quizá no sean las cosas como uno quisiera y en el placer que uno quisiera. Pero eso es negarse a sí mismo, eso es ser mártir ahora.